Buen día, somos el equipo 3 y vamos a presentar la práctica número 1, Sensores y Programa LabVIEW, para la materia Control de Procesos y Laboratorio, Grupo 2. En esta presentación abarcaremos una introducción de la presión, posteriormente 5 instrumentos para medirla, luego las características del sensor de presión utilizado en el experimento y por último las referencias. Como introducción, la presión se puede definir como la cantidad de fuerza que se ejerce por unidad de área sobre una superficie uniformemente distribuida, tal y como se muestra en la ecuación número 2. Cabe resaltar que existen 4 tipos de presiones: la absoluta, relativa, diferencial y la presión atmosférica. La primera se define como aquella que se mide a partir de la presión cero de un vacío absoluto. Después, la presión relativa es aquella que es mayor o menor a la presión atmosférica. Después, la presión diferencial es la presión entre dos sistemas aislados. Y por último, la presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre todos los objetos que se hallan en contacto con ella. Y la presión atmosférica estándar es una atmósfera. Posteriormente, las propiedades de presión de fluidos. Se puede decir que la presión de un objeto sumergido se da por la ecuación hidrostática igual a densidad por gravedad por altura, y que cada que sumergimos a un líquido un objeto, este recibe fuerzas de igual magnitud y en diferentes direcciones, desplazando la misma masa de líquido hacia las paredes. Por último, las unidades para medir la presión tenemos el sistema internacional, que son pascales, el inglés psi y el técnico gravitatorio. Posteriormente, una tabla con conversiones para obtener otras unidades de presión. Ahora les hablaremos sobre los instrumentos más utilizados para medir distintos tipos de presiones. El primero es el manómetro, el cual es usado para medir la presión manométrica de fluidos, tanto fluidos líquidos como gases en circuitos cerrados. Su función es comparar la presión atmosférica, la de adentro del circuito, por donde circula el fluido. Existen varios tipos de manómetros, de los cuales los 5 más comunes son el tubo de Bourdon, de ramas abiertas, el truncado, metálico o aneroide, y de acuerdo con su fabricación. El tubo de Bourdon es el más usual de todos los manómetros. Este se encuentra conectado a un tubo para el cual se ingresa el gas o el líquido, y al ingresar el gas, el tubo se expande y provoca que la manecilla se mueva y nos indica el nivel de presión. Existen 3 tipos de manómetros, el cual es el tipo C, tipo espiral y tipo helicoidal. Hablando ahora sobre los cuidados a considerar en un manómetro, primero tenemos las condiciones de operaciones, las cuales nos indican que su presión de operación debe ser limitada al 75% del rango máximo del manómetro y su rango de temperatura adecuada es de menos 40 a 50 grados Celsius. El mantenimiento que se le debe dar a este tipo de equipo es que, hablando primero del control de presión, se debe hacer su mantenimiento cada 3 o 6 meses desde la instalación para comprobar la precisión de los manómetros en sistemas con condiciones muy severas. Hablando sobre el sensor de lavado, este se tiene que lavar periódicamente los elementos sensibles de los separadores con un solvente adecuado. Para su calibración se utiliza un instrumento conocido como medidor de peso muerto, en el cual se agregan pesos equivalentes a ciertas presiones que ya están determinadas, como se muestra en la figura 7. Estas pesas se colocan en un cilindro y con un juego de válvulas se regula de tal forma que la marca del cilindro quede en la marca de referencia, como se muestra en la figura número 8. El segundo instrumento utilizado para medir la presión es el barómetro, el cual mide la presión atmosférica y es muy utilizado en la meteorología, y sus unidades de medida son los hectopascales. Existen varios tipos de barómetros, sin embargo, los más utilizados son los manómetros de mercurio y después el de aneroide. Enfocándonos ahora en el manómetro de mercurio, su funcionamiento se basa en el que el nivel que alcanza la columna de mercurio es equivalente al peso ejercido por la atmósfera. Hablando ahora sobre los cuidados a considerar en un manómetro, el mantenimiento debe ser de la siguiente manera. Primero se debe colocar el manómetro en un paño, después se coloca en posición vertical para que el mercurio salga de su sitio, luego se debe limpiar el manómetro con un paño sumamente seco y, si se desea, se puede aceitar las piezas. También es importante mencionar que el barómetro se mide la presión en un rango de 0 absoluto a 200 kilopascales. Y hablando sobre su calibración, este se hace a partir de un tornillo que nos encontramos en la parte trasera del barómetro y un tornavis de pala. Se gira poco a poco a la izquierda o derecha para ir calibrándolo. Ahora, el siguiente instrumento es el tubo de Pitot. ¿Qué es el tubo de Pitot? Básicamente es un tubo de manera transversal horizontal
en donde se miden dos presiones, que es la presión estática y la presión dinámica, dando estos la suma de una presión total. Este artefacto utiliza lo que es el principio de Bernoulli para poder determinar lo que es la presión y la velocidad de flujo. Existen dos tipos de tubos de Pitot, el tipo L y el tipo S. Su funcionamiento y aplicación es independientemente del tubo y el que se aplique de mejor manera o el que quepa en este caso en la tubería que vayamos a utilizar. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta para darles mantenimiento y para las condiciones de operación? Primero es no dejar que el drenaje se tape porque el tubo de Pitot es un tubo muy delgado, entonces hay que limpiar los drenajes para el mantenimiento y las condiciones de operación son muy específicas, dado que el rango limitado de valores es de relación 4:1 entre la raíz cuadrada de la presión y lo que es la velocidad, además de que los diámetros de bajos incrementan lo que es la incertidumbre. Igualmente, la calibración de un tubo de Pitot tiene que ser pues muy regular, de 1 a 2 años, se tiene que calibrar en el lugar donde sea requerido y además de que todo lo más importante siempre va a ser la longitud, qué tan despegada va a estar lo que es la válvula, la bomba o el fluido donde va a pasar hacia donde están en este caso los sensores, ya que aquí es donde se da el mayor problema de los tubos de Pitot. Siguiente. Ok, ahora, el siguiente instrumento es el vacúmetro. El vacúmetro es muy parecido al manómetro, sin embargo, lo único que hace es que mide presiones por debajo de la presión atmosférica, o sea, vacío. Siguiente. Existen dos tipos de vacúmetro, el analógico y el digital. Su funcionamiento radica, obviamente, en que uno es electrónico y el otro nada más mide análogamente. Siguiente. Ahora, ¿qué considerar en el momento de que se vamos a utilizar un vacúmetro? Las condiciones de operación, al igual que el tubo de Pitot, deben ser muy específicas, ya que al medir vacío solamente se pueden medir ciertos rangos, por ejemplo, de 0 a 25.000 micrones, de 3.000 a 330 pascales y de 33.3 milibar y 25 milímetros de mercurio. Igual las temperaturas donde se trabaja, desde los -2 hasta los 50 grados centígrados, y el mantenimiento, al igual que un poco que los manómetros, estos llegan a ser un poco más duraderos, ya que pues no necesitan tantos cuidados. Entonces, lo único que hay que tener cuidado es de que al poner o quitar los tapones que necesitan estos vacúmetros, hay que dejar que no se tapen. Siguiente. Ahora sí, la calibración, bueno, tiene que ser con una bomba de vacío, en este caso para generar el vacío, lo que es el vacúmetro, y pues mantener nada más el valor estable. Entonces, esto sería todo del vacúmetro. Ahora hablaremos del sensor de presión absoluta múltiple, el cual regula el aire de entrada al motor y sirve para que la combustión se realice de manera óptima. Tenemos dos tipos de sensores, el de cambio por frecuencia y el que se regula por la variación de voltaje. El de frecuencia compara la presión del motor y la presión barométrica, y así se cuantifica el aire en el motor. El de voltaje mide el vacío en los cilindros del motor. Esto produce una resistencia y envía una señal que posteriormente es analizada. En las partes del sensor de frecuencia tenemos un chip, una cámara de vacío y el conector donde se encuentra la presión del múltiple de admisión. Tenemos en nuestro sensor de voltaje una parte de entrada, voltaje de salida y una tierra física como componentes. En cuanto al mantenimiento de estos equipos, se verifican que los cables estén ajustados. Para el sensor de frecuencia se utiliza un tacómetro y para el voltaje un voltímetro. Se desconecta, se gira la llave y después se mide el voltaje. Después se compara la lectura con el manual y se verifica con este. La calibración de estos sensores se efectúan aplicando diferentes presiones. Entre mayor sea el vacío, el voltaje se verá más afectado. Aquí tenemos la tabla 3 con los valores típicos de estas pruebas. Ahora, ¿qué tenemos que considerar a la hora de comprar un manómetro? Pues podemos utilizar la herramienta Stamped que nos va a decir diferentes características a tomar en cuenta. Primeramente, el tamaño. Pues existen varios tamaños nominales y entre mayor sea la esfera, pues más divisiones tendrá para que la lectura pueda ser más exacta y precisa. También necesitamos considerar la temperatura del medio ambiente y del fluido con el que está en contacto, ya que esto nos permitirá conocer el tipo de material que necesitamos que sea el instrumento, ya sea de latón, acero inoxidable o aleación de níquel, etc. También es importante preguntarnos hacia qué tipo de industria va, ya que, por ejemplo, para un sensor de agua potable necesitaríamos que estén libres de plomo.
En cuanto al medio, también necesitamos conocer, por ejemplo, si el fluido es agua, aire u otros fluidos no agresivos, pues podremos utilizar una aleación de cobre. Sin embargo, si estamos utilizando químicos agresivos, necesitamos un material más resistente a la corrosión, por ejemplo, el acero inoxidable. Y en cuanto a la caja, pues la glicerina es el fluido de llenado estándar, pero si tenemos un medio altamente reactivo, es importante utilizar aceite inerte. En cuanto a la presión, pues también nos debemos preguntar qué tipo de presión hay que medir, ya sea relativa, absoluta o diferencial, en qué rango de presión vamos a operar y cuál es la escala de presión deseada, es decir, las unidades. También qué extremo o conexión tendrá este equipo y por último, pues el tiempo de entrega, ya que si necesitamos un equipo con urgencia, lo ideal sería que estuviera en stock. Y bueno, aquí mostramos un ejemplo de cómo los proveedores dan a conocer estos instrumentos en el mercado. En este caso es de la marca Wika y cada equipo tiene su codificación como se muestra en la imagen 26. Aquí cada letra significa una característica y el número pues da la especificación. Por ejemplo, la letra C es del llenado de la caja y el número nos dará de qué tipo será esta. Siguiente. En cuanto a las cotizaciones, aquí mostramos el precio del ejemplo anterior. Es un manómetro industrial sencillo de un precio de 3,235 pesos mexicanos. Realmente los precios de estos instrumentos varían mucho dependiendo del tamaño, material y hacia qué industrias van dirigidas, por lo que hay que hacer un buen análisis antes de cotizar uno de estos equipos. Y por último, es importante mencionar que estos precios pueden ir desde los 200 hasta los 36,000. Y por último, mostramos aquí nuestras referencias. Muchas gracias.